En este momento de la existencia estamos enfrentando realmente grandes cambios. Y eso lo nota uno desde externo, ¿no? O sea, se están cayendo estructuras, todos los niveles están cayendo, en lo político, en lo económico, bueno, lo religioso, en todas partes se está cayendo en cantidad de estructuras. La realidad es que los cambios se dan porque se dan. Y eso ha sido parte del proceso de, de la existencia del planeta. Y quizá muchas de las historias del pasado nosotros desconocemos totalmente. Hemos oído hablar por allá de que hubo una raza que nos precedió, que fue la raza Atlante, y a veces pensamos que no, que realmente no existió, pero existió, ¿no? O sea, ella tuvo también un proceso como el que vivimos nosotros, con otras modalidades, con otras formas de expresarse en lo cotidiano. Se dice que finalmente alcanzaron un aspecto tecnológico supremamente desarrollado, pero que precisamente por ese desborde tipo posesivo se llevó a una destrucción masiva. Anterior hubo otra serie de razas, de tal manera que en este momento estamos viviendo nosotros la quinta raza raíz. La quinta raza es una raza que se llama raza aria, y cada raza trae todo un proceso. Misteriosamente el proceso de que vive cada raza, pues generalmente no es conocido por el ser humano. Pero cada raza trae una misión. La misión es, para esta raza aria, es tratar de armonizar los valores exteriores con los valores interiores. En otras partes dicen armonizar los valores humanos con los valores divinos. Exactamente lo mismo. Entonces, cuando uno ve la historia de la humanidad, pues se da cuenta de que hemos vivido de una manera pero demasiado desordenada. Y esa manera desordenada de vivir nos ha llevado muchas veces a estados que hoy en día lamentamos. Entonces nos peleamos por cualquier cosa, nos sentimos dueños de esto, nos sentimos dueños de aquello, generamos separatividad permanentemente, nos rodeamos a veces de pensamientos muy nocivos, cantidad de aspectos que dañan al ser humano. Posiblemente otros tienen más capacidad de controlar esa serie de aspectos, pero en un porcentaje muy alto se ve todavía demasiada separatividad. Hasta tal punto de que muchas veces, por ejemplo, tomemos el caso de la actual crisis que vivimos a través de la guerra de palestinos con israelíes. Nos cuesta mucho trabajo no tomar partido, pero demasiado trabajo. Entonces uno siempre tiene la tendencia a tomar partido por uno o por el otro, dependiendo de... Y esa identificación hace que considere buenos a unos y malos a otros. Generalmente, quien se alía con el que supuestamente uno cree que tiene la razón para uno, ese tiene el derecho de atropellar al otro, y para mí eso es válido. Pero no me pongo en la posición del otro que de pronto también está sufriendo. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Lo que está pasando pues, generalmente es que no nos incluimos, no somos capaces de incluirnos, de ser parte del todo. Y ser parte del todo no es fácil, ¿no? Como decir, tener el total equilibrio de que a mí me interesa es que el ser humano vive en paz. ¿Por qué razón? Porque esto nos pone en riesgo, ¿no? Sea lo que sea, no importa quién tenga o no tenga la razón, pero esto nos pone en un gran riesgo. Es un gran riesgo para todos, para todo el planeta. Y es un gran riesgo de que ese planeta, por X o Y razón, con toda la tecnología armamentística que existe, puede entrar en un colapso. Un colapso donde puede ser que el planeta no se acabe, pero muchos de los seres vivos que estamos en este planeta, lo mejor sí. O de pronto quedamos en unas condiciones no muy agradables. Entonces, como no hemos sabido tratarnos ni tratar al planeta de alguna manera, todo ser vivo reacciona. Y entonces lo que estamos observando es que el planeta Tierra en este instante nos está manifestando algo, nos está llamando la atención, nos está diciendo, tengan cuidado, cuiden del planeta. Ese es su hábitat. Ese es el sitio que todos los días ustedes tienen que transitar.
en el cual pueden desenvolver posibilidades. ¿Y cuáles son las posibilidades? Para cada alma que vive en este planeta, pongámosle cerca de 8.000 millones, la misión es evolucionar, no es ni quedarse estático, ni ir hacia el fondo, ¿no? No es la idea. No, la idea del plan divino es, usted nace para evolucionar, para ir más adelante. Pero la manera de evolucionar no es a través de darnos golpes y a tratarnos mal, de dañar el planeta, ¿no? Por supuesto. La idea del plan divino es que todo lo trabajemos en base al amor. Por eso nosotros nos decimos, nos tenemos que matricular. Ojalá pudiera ser así. Absolutamente todos los seres humanos nos pudiéramos matricular en un mundo de amor, en un mundo de paz, en un mundo de armonía, en un mundo de respeto, donde para mí vale el otro, donde para mí vale el animalito, donde para mí vale la planta, donde para mí vale absolutamente todo. Y eso es comenzar a incluirse. Por eso la charla para hoy es la necesidad de incluirnos en el proceso del cambio. Si bien el mundo está cambiando, ¿cómo me incluyo yo en ese mundo? ¿Será que me quisiera seguir identificando con tantas fuerzas que me separan, que me dividen, que generan dolor, que hacen sufrir tanto? ¿O quisiera dar un paso adelante? O sea, ya es una decisión muy personal, una decisión muy de mía, ¿no? Me quiero incluir en un campo donde las posibilidades sean iguales para todos. Yo no quiero seguir generando discordia, yo no quiero seguir generando sufrimiento. Yo quiero aprender a incluir amorosamente en mi vida absolutamente al todo y tener una mirada más universal, una mirada que me permita ir abarcando esa posibilidad de construir un mundo mucho mejor. Porque veo que tal como voy yo o como va la humanidad, en vez de acortar distancia, lo único que estoy haciendo es dividir. Mi pensamiento divide, mi palabra divide, mis formas dividen. Yo quisiera eso, seguir trabajando bajo esa medida. Bueno, el que de alguna manera dice, no, pues me gustaría intentarlo, ¿no? Intentarlo. No sé cómo hacerlo. No sé cómo incluirme ahí. Es posible, a lo mejor dice, sí es posible, ¿cómo hacerlo? Es un enfoque que tendríamos que dar a nuestra vida totalmente distinto. Nuevamente hablamos, como en otras charlas, apuntando a lo mismo. ¿Cómo daría yo ese enfoque nuevo a la vida? Solamente lo puedo hacer yo, conmigo mismo. Solamente lo puedo hacer yo penetrando al interior, revisando mis formas, revisando de qué manera trato al otro, de qué manera veo la vida, de qué manera expreso opiniones, de qué manera genero pensamientos, cómo me uno en mi casa a mi hijo, a mi esposa, a cualquier persona. Y cómo logro que esa participación sea una participación activa, en donde las variables de vida familiar, de educación, de trabajo, de todo lo que implica ser un ser humano, van apuntando hacia eso, hacia el cambio. Qué lindo sería, ¿no? Entonces sí es posible, pero eso es trabajar acá adentro. Y no es una tarea que yo dijera, ya, se logró de un día para otro. Es un trabajo permanente de revisión interior. Hay que estar muy atento, por supuesto. Tengo que tener una metodología que me lleve a vivir de otra manera, salirme del patrón convencional que me lleva a vivir la vida como si fuera un autómata para construir ese nuevo ser que comienza a aceptar a todas las personas, que comienza a incluir, independientemente de lo que sea, independientemente de la condición humana. A veces nos pasa, ¿no? Aprovechamos grandes oportunidades de aprender aún de un reciclador, por ejemplo. Ese reciclador pasa por el frente. Bueno, esta persona está dedicada a recoger los residuos que yo recojo todos los días en mi casa y los pongo en la puerta de mi casa para que los aproveche alguien. Si los separo, es que quiero que alguien los aproveche. Entonces, ese solo hecho de separar implica que de alguna manera yo estoy tratando de construir una nueva modalidad, porque a lo mejor antes
tomaba la basura y la tiraba de cualquier manera, de cualquier parte. Pero yo pienso en el reciclador. O sea, yo lo estoy incluyendo en mi vida. Ese reciclador se gana la vida a través de esa basura que va a recoger. Pero para él es muy importante encontrar fácilmente lo que le sirve a él para reciclar y para poder ir y comercializarlo. Entonces yo le voy a facilitar la tarea. Pero ¿cómo se te ocurre? Dejar que haga el trabajo, que se ensucie las manos. Entonces empiezan a bombardearme con otra serie de aspectos externos para que yo vuelva a proceder de acuerdo a los patrones convencionales. Pero ya no me interesa, yo quiero aprender una nueva modalidad, yo la quiero construir, es mi forma, que no es la forma del otro, ni del aquel, ni del vecino, no, es mi forma. Y esa es la forma que yo quiero construir. Ese es un trabajo conmigo mismo, donde ese reciclador yo lo quiero favorecer, lo quiero incluir. Es parte de mi mirada. Y aunque no me dé cuenta, ese acto simple y sencillo me va a expandir la conciencia. O sea, me pone en otra tónica, me pone en otra mirada. ¿Por qué? Porque estoy incorporando la necesidad de él a mi vida. O sea, me estoy poniendo en el lugar de él, eso le llamamos empatía, ¿no? Ponerse en el lugar del otro. Esa persona sufre, esa persona tiene que ganarse la vida a través de muchas cosas. Y yo le voy a facilitar a esa persona su proceso. Y entonces rompo ideas, voy corrompiendo ideas. Son ideas que vienen de afuera, que me han enseñado. Pero es la idea que yo estoy generando nueva. Pero es una idea de no separar. Es una idea de poder enamorarme de la vida a través de un proceso de inclusión. O sea, aquel ser para mí comienza a contar. Y esa no es la única forma, ¿no? No es la única manera, no es el único ser. Pero si los voy incluyendo absolutamente a todos, donde pienso que todos son importantes, que la vida cuenta, me doy cuenta que dentro de mí surgen muchas fuerzas, muchas limitaciones. Me doy cuenta que cuando quiero hacer algo en favor del otro, inmediatamente me viene el pensamiento que separa, o me viene la palabra que busca, que interpreta, que ve la vida bajo una noción de ser totalmente dividida. Y entonces ahí es donde tengo que tener ese proceso de fuerza interior para decir, no, yo ya decidí hacer un cambio en mi vida. Yo decidí reconocer que todos somos uno, que si yo lo veo así, ¿qué diferencia tiene aquel conmigo? Sí, sus características personales, posiblemente sí, pero si me veo como un ser integral, como parte de una humanidad donde todos somos uno, no es diferente a mí. Tiene unas condiciones diferentes, pero no es diferente a mí. O sea, soy un alma, como él es un alma, que va en un proceso, ¿sí? Que vive la vida, tal como yo, en un planeta llamado Tierra. Entonces ya esa falta de inclusión, que es tan notoria en la vida, por emprender ese camino hacia el interior, voy a realmente a comenzar a entender mucho más la vida. O sea, yo me ocupo, estoy atento, y estoy atento para dominar muchas cosas, impulsos que me alejan de los demás, movimientos éticos en mi vida, donde surgen posiblemente muchas miradas que no son tan equilibradas, que no funcionan mucho para el desarrollo del ser humano. O sea que ya es una realidad. Mi realidad está incluida en la realidad de todos. Porque si bien mi realidad es diferente a la de todo el mundo, ya empieza a ser parte de todos. Eso es parte de la inclusión. Entonces, piense que uno de los grandes inconvenientes quizá que uno encuentra cuando empieza toda esta tarea de trabajar interiormente para incluir es toparse con su pasado. Porque el pasado es o aquellas vivencias con las cuales yo he ido construyendo lo que soy. Ese pasado ha influido demasiado en mí. Y muchas veces me quedan muchas fuerzas ocultas ahí por las vivencias que he tenido que son limitantes. O sea, ese pasado me ha dado un contenido, me ha dado unas enseñanzas
que muchas veces han pasado desapercibidas para mí, pero que me han marcado para el momento presente. Entonces, por eso es importante en esa inclusión también comenzar uno a revisar en el pasado. ¿Qué aspectos de ese pasado me limitan hoy en día para poder incluir al reciclador? Para poder incluir al que piensa diferente a mí, para poder incluir a aquella persona que de pronto no ama como yo amo, o no habla como yo hablo. Entonces, cuando comienzo a revisar ese pasado, trato de ir a él y no volver a poner fuego a esas cenizas, no. Vuelvo allá para comenzar a descubrir qué fue lo que pasó. Me explico. Alguien decía, a mí me cuesta mucho incluir a todos los padres del mundo en mi vida porque mi padre una persona que me trató muy mal. Y entonces cada vez que me trataba mal, yo veía que que lo hacía injustamente. Entonces eso me tocó demasiado. Hasta el punto que yo prácticamente a los padres del mundo no es que los vea muy bien. O sea, sutilmente había generado o había construido algún parámetro de comparación en su vida, lo llevaba a pensar de una manera determinada sobre mis padres. Bueno, había que hacer un gran trabajo, ¿no? O sea, para él era volver otra vez a ese pasado, no para avivarlo nuevamente y decir, mi padre tal cosa y mi padre tal otra, y lo vuelvo insoportable y pienso mal otra vez de él. No, vuelvo a ese pasado. Y hay que trabajarlo, pero trabajarlo de otra manera. ¿Por qué lo hacía mi padre? ¿De qué manera lo hacía? Me quería enseñar, me quería mostrar cosas distintas. No sabía, no había sido educado, no tuvo la culpa, él quería hacer lo mejor para mí. Y comienza entonces a visualizarme en esos instantes, a perdonar y posiblemente a descubrir qué me quiso mostrar la vida en cada momento de esos. Porque en verdad cada momento de la vida me trata de dar una enseñanza. Entonces, el revisar el pasado es prácticamente comenzar a descubrir, ¿sí?, ideas, creencias, estructuras que permitan, que precisamente no permiten, puede incluir a todos los seres en un trabajo con amor. Me cuesta. Entonces, cuando pongo atención a esos recuerdos y no los avivo emocionalmente, soy capaz de ir incorporando más y más elementos a mi vida para comenzar a hacer el trabajo que me corresponde actualmente. Entonces, cuando ya me comprometo más, incluyo más, ¿cómo va a ser mi vida? Es una vida de mayor compromiso. Una vida donde, digo, voy a tratar de unir a los cambios, más que pelear pues, contra los cambios, ¿no? Me quiero unir mejor y de una manera más amorosa al mundo. Bueno, entonces en verdad es muy necesario. Pareciera que esta palabra inclusión no fuera importante, pero sí es importante. Que todo en la vida espiritual cuenta. Es necesario que nos incluyamos en todo lo que ocurre y lo que nos ocurre, porque tanto nosotros como lo que consideramos y lo que percibimos son partes del mismo contexto. Es una inclusión, por supuesto, no es obligada, ¿no? Es una elegida libremente, es deliberada, consciente. Porque si yo no lo hago de esa manera, pues prácticamente estaría cayendo otra vez en un pateo de coartarme la libertad por alguna razón. Entonces ya sería otra cosa, sería como mirar desde afuera. No, yo quiero que mirar desde adentro, qué es lo que a mí me ocurre, qué es lo que a mí me pasa. ¿Cómo puedo aprender de este mundo mío, este mundo interior? ¿Cómo me veo ahora siendo parte de los seres? Siendo un ser participante, siendo un ser que se une al dolor del otro, siendo un ser que está aprendiendo a amar. Esa es la gran tarea, ¿no? Es aprender a amar. Bueno, al final yo pienso que es algo hermoso, ¿no? Algo extraordinario el hecho de que uno comience a procesar esa tarea de incluir, ya que lo va haciendo más consciente de todas las cosas, de todo momento, de cada instante. Es otra tarea grande del trabajo interior, es cómo vivo yo el momento presente, cómo me uno a ese momento presente, que me es difícil estar en el momento presente y sobre todo uniéndome en amor a la tarea de ser un ser humano más integral. Recuerdo por ahí algún escrito que decía que la felicidad que podamos sentir nosotros como seres humanos no es completa
mientras no incluyamos en ella a quienes están lejos de lograr alguna felicidad. Cuando hablamos de aquellos que están lejos de lograr alguna felicidad, yo diría que un porcentaje muy alto de la humanidad está en esa situación. No importa los estudios. ¿Cuántos seres humanos que tienen muchos conocimientos viven en completa infelicidad? ¿Cuántos seres humanos que tienen todos los bienes materiales que usted puede imaginarse viven en completa infelicidad? Porque la felicidad ni está en el conocimiento, ni está en la conquista de los bienes materiales. Entonces, mientras yo no me incluya en la vida como tal, dando un equilibrio a esos valores humanos y no tratando de darle un equilibrio, pues estoy lejos de lograr alguna felicidad. Por eso decimos, la verdadera felicidad no está en la conquista de lo externo. La verdadera felicidad está en el descubrimiento de quién soy, porque ahí va rodeado de una fuerza amorosa que me impulsa, porque soy un ser que participa de los dolores de los demás, porque soy un ser que trata de volcarse interiormente sobre la paz. Es lo que más desea. No deseo guerras que nos destruyan, deseo la paz. Y la paz es para todos. La paz es para todos. Entonces, a veces hay que hacer mucha oración, ¿no? Es otro trabajo de inclusión. ¿Cómo incluyo yo a toda esta situación del mundo? Si bien yo soy lejos del conflicto que viven en otros países, ¿cómo me incluyo en ese conflicto? A veces no queda más que hacer oración, y una oración muy interior, una oración muy creativa, una oración muy de uno, que surge de este adentro que yo tengo. Es una oración donde pido por la paz y oro por todo el mundo, por los que mueren allá, independientemente del bando que sea. Son seres humanos que están realmente perdiendo oportunidades de seguir creciendo en este planeta porque yo mismo me encargo como ser humano de destruirlo. O sea, le cerceno esa posibilidad. Me tomo el lujo de decidir sobre la vida de otros. Y la creación no nos hizo para eso, para que nos demos el lujo de acabar con la vida de otros, para nada. Como decíamos al principio, la divinidad nos trajo a este planeta para que aprendamos a amar. Letra mayúscula, ¿no? Letra mayúscula, aprender a amar. De todo modo es muy ventajoso. Si yo sigo construyendo un ser humano más integral, si penetro más en mi interior, si reviso mis formas, mis maneras, mis pensamientos, mis actitudes, mis manejos emocionales, si reviso absolutamente todo lo que hay dentro de mi ser, voy a entrar en un proceso de descubrir un mundo que desconozco absolutamente y que todos los días vivo en él. La mayoría de las veces ni siquiera sabemos cómo pensamos, cómo sentimos, cómo actuamos, cómo nos comportamos, cómo hablamos, etcétera, etcétera. No tenemos ni la más remota idea porque vivimos en la inconsciencia absoluta, o sea, manejamos de una manera inconsciente muchos procesos. Quien va ampliando ese estado de conciencia por ese trabajo interior que asume, le va dando un sentido más profundo a la vida. Y al darle un profundo sentido a la vida, quiere decir que incluye muchas más cosas, se hace más universal. Por supuesto, si se hace más universal, su manera de ver la vida va completamente a cambiar. Es otra. Y es lo hermoso, ¿no? Por supuesto, todo esto es, teóricamente, suena muy interesante, pero como siempre, trabajo operativo. La única manera que yo puedo aprender de la inclusión es incluyendo. O sea, incorporando dentro de mí absolutamente al todo, para poder comprender muchas cosas. Comprendo la actitud de mi esposa, de mis hijos, de mis vecinos, de mis familiares, de mis compañeros de trabajo. Y cada vez que observo algo allá, en vez de cuestionar al otro, trato de ir allá y es, ¿qué pasaría si yo fuera esa persona? Si me pongo en ese lugar, comienzo a descubrir que estaría haciendo exactamente lo mismo. Entonces, a lo mejor me doy cuenta de sus creencias, me doy cuenta de su pensamiento, me doy cuenta de toda mucha serie de cosas. Entonces, en un proceso de descubrir que en eso también estoy yo. Y cambio, comienzo a cambiar actitudes, comienzo a cambiar muchas cosas. Entonces, básicamente es como el tema de la charla que nos cobijaba el día de hoy.
No es un tema de mucha amplitud en ese sentido, pero la idea es unámonos al proceso del cambio, haciendo ese trabajo de incluirnos e incluir absolutamente al todo.